Bienvenidos todos a otro episodio más de Luz y Entendimiento Podcast. Sean todos bienvenidos. Les damos las gracias por estar aquí y presento a los pastores que van a estar con nosotros en este episodio, el pastor Daniel Castillo y al pastor Luis de Sousa. ¿Cómo están, pastores? Dios les bendiga. Gloria a Dios. Estamos todos Gracias, bien. con la gracia de Dios. Gracias a Amén. Dios. Quisiera preguntarles, pastores, ¿qué predicaron este domingo que acaba de pasar? ¿Qué estuvieron platicando en su iglesia? Yo por mi cuenta estuvimos hablando acerca de la adoración. Hemos estado hablando de ciertas disciplinas espirituales en la práctica dentro de la iglesia, y en este domingo nos tocó hablar de la adoración. Creo que fue un buen tema. Especialmente lo que hicimos fue cambiar el tiempo de adoración y de alabanza al último del servicio y el mensaje primero. Entonces como que desbalanceó a la gente, pero les hizo poner atención y aplicar lo aprendido en el tiempo de adoración. Muy bien. Excelente. Pastor Luis, ¿de qué estuvo predicando? Yo prediqué acerca de lo que es un corazón arrepentido, como nosotros, y esto es con base en los 40 días en que nos encontramos en este momento de Cuaresma, que la necesidad del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la necesidad de arrepentirnos, y en este quebrantamiento es que Cristo nos va a construir o reconstruir otra vez, porque de recordar que Cristo es el arquitecto de las vidas que están destrozadas. Amén. Muy bien, yo estuve predicando sobre cómo en el tiempo de Jesús Él fue rechazado y cómo en este tiempo también puede ser que nosotros lo estemos rechazando. En este tiempo también de Lent, 40 días de preparación espiritual, de meditación, de arrepentimiento, cómo nosotros a veces también estamos rechazando a Jesús, aunque nos llamemos cristianos y discípulos y seguidores de Jesús, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, estamos rechazando. Le estuve hablando sobre eso. Pues bueno, vamos a hoy en este episodio a platicar, vamos a conversar entre todos sobre las historias de los pastores, de los que estamos en este episodio. Entonces, así como terapia, ¿no? Vamos a iniciar, vamos a empezar. Entonces, cada quien nos va a compartir su historia, su testimonio, pero ¿Dónde empezamos? No, porque mi historia es bien larga, estimado. a lo mejor nomás Vamos a nos hacer va el a alcanzar la resumen, de una, la parte de 1, una. parte 2. O va a tener que ser que no seamos como los testimonios que nos ha tocado ver en las iglesias, ¿no? No les ha tocado a ustedes. Era el día de 1989. Extiende, predica. Sí. No, está bien, lo vamos a hacer un resumen. Pero Sí, yo puedo empezar, si me permite. Fíjate que este hermano que ustedes tienen aquí, bien atrevido, este hermano que, no sé, yo creo que mi historia empezó ya desde el momento que me vine aquí de vacaciones, por así decir, porque me vengo de vacaciones y sentí este deseo de regresar y vivir aquí, porque mi esposa, bueno, antes mi novia, ahora mi esposa ya estaba viviendo aquí. Pero llego y empiezo a aprender simultáneamente inglés en la escuela y español con mis compañeros que estaban. Y más tarde empiezo a congregarme en una iglesia donde nosotros estábamos viviendo, una iglesia metodista unida, aquí de Snellville, donde yo pasé varios años, desde 2003 hasta el año pasado prácticamente. Pero fue ahí donde yo considero que mi jornada espiritual prácticamente la tomé más en serio. De recordar que quizás ya compartí con algunos de ustedes que yo tengo un trasfondo católico. Yo crecí prácticamente en la iglesia católica, pero ya cuando llegué aquí empecé a congregarme en esta iglesia, la iglesia metodista unida. Mi esposa prácticamente creció metodista, y entonces ahí llegamos en 2003
Y en 2009, en esta misma iglesia, empezaron un ministerio hispano con el estimado Pastor Efraín, a quien nosotros lo queremos bastante también, que empezó a estructurar los ministerios porque se fue creciendo, creció bastante, y entonces surgió la necesidad de estructurar los ministerios de acuerdo al ministerio de niños, de jóvenes, de varones, de damas y todo esto. Entonces hubo la necesidad de hacer una elección para tenerse los líderes de cada ministerio. Por mi sorpresa, durante la votación yo me volví el líder del ministerio de hombres. Yo me quedé bien asustado, hermano. No hablaba español casi. Y hay algo que es bien chistoso, que después de esta elección me tocaba dar un estudio. Cuando yo me siento para preparar mi estudio bíblico, me doy cuenta que no sabía escribir español. Por lo tanto, entre Google, entre mi Biblia en portugués, mi Biblia en español, Biblia, diccionario, inglés, todo esto, bueno, el estudio salió. Por lo tanto, con la gracia de Dios, tuvo la posibilidad de dar el estudio. Todo salió bien, gracias a Dios. Y más tarde yo empiezo a sentir este deseo de aprender mucho más, porque a mi esposa y yo ya estábamos viviendo, y entonces había necesidad de aprender mucho más para poder realmente llevar el ministerio con éxito y poder apoyar a las demás áreas, porque nosotros servíamos tanto en el ministerio hispano, ¿verdad?, cuanto también en el lado anglo. Por lo tanto, fue ahí donde yo me fui por primera vez en United y hice la certificación de 2015 a 2017. Pero hay un momento que fue de suma importancia, un momento que fue sumamente impactante, que fue un retiro de varones que yo me fui aquí en Georgia, que fue sumamente impactante porque las enseñanzas y la atmósfera en sí, o sea, fue algo que realmente me llenó bastante, me tocó bastante, y fue como que me ayudó a mirar la vida de una perspectiva diferente, por así decir. Por lo tanto, empiezo a sentir este llamado. Es como que había algo dentro de mí que me estaba llamando, sentía que me estaba llamando a dar un paso de fe, a pensar el proceso de candidatura para ser pastor. Sin embargo, yo seguía rechazando porque en general cuando uno, primeramente una gran responsabilidad, y en general cuando uno toma esta ruta, normalmente ya hay alguien en la familia que está en esto. Por lo tanto, yo no tenía nadie en mi familia. No puede ser que yo esté llamado en esta dirección. Bueno, mi suegro, el papá de mi esposa, es fallecido, pastor, y llegó a ser obispo también ahí en Angola. Y por lo tanto, pero en mi familia, biológicamente hablando, no hay nadie. Yo me quedé, pero no puede ser que yo tenga este llamado. Y por lo tanto, pero muchos de los pastores, algunos de los pastores de aquí, de nuestra conferencia, seguían hablando. Pero Luis, ¿cuándo vas tú a empezar su proceso de candidatura para ser pastor? Yo no, yo estoy bien, gracias. El mismo pastor Efraín, el pastor del Ministerio Latino, me pregunta una vez: Luis, ¿usted no quiere ser pastor? Yo digo: Pastor Efraín, ¿qué? No, olvídate, hombre. Y en varios contextos, así no habrá absolutamente nada. Se dirigían directamente a mí: mira, Pastor Luis, mira. Yo me quedé pensando, ¿será que Dios está usando a estas personas para intentar despertarme de algo? Dice, Dios, yo le voy a tomar la decisión de dar este paso de fe. Si viene de ti, así será. Yo sé que usted nos sostendrá. Termino el United en 2017 y por lo tanto
surgen tres propuestas. Una para quedarme ahí en Snellville donde yo estaba, porque el pastor Efraín, que estaba dirigiendo el ministerio latino, se iba para Alabama. Y otra para un ministerio, iban a abrir cerca de aquí en una iglesia. Canaan, iban a abrir un ministerio nuevo y querían un pastor. Y otra para un ministerio, para una otra iglesia hispana también que estaba bajo una iglesia anglo, que el pastor tenía dos iglesias a medio tiempo, y había tomado una de ellas a tiempo completo y dejó esta. Tomé aquí el liderazgo de Snellville, fue donde yo me quedé en 2018. Y por lo tanto, saben que en la iglesia metodista en general uno tiene que dar pasos para lo que es el proceso de Ordenación. Candidatura. Perdón. De ordenación. Sí, candidatura. De ordenación y de candidatura. Usted sabe los pasos todos que tiene que dar. Habla con el pastor senior y después va a hablar con su superintendente. Y ahora quiero que ustedes pongan atención que yo estoy aquí, lo que yo voy a compartir en este momento. Y esto fue en 2018. Me parece que tuve mi meeting con el superintendente, me fui allá con el pastor senior. Llegamos allá reunidos con el superintendente y él me pregunta, pero Luis, ¿cómo sabes tú que tienes este llamado para ser pastor? Y yo empecé a compartir de las experiencias, lo mismo que yo compartí con ustedes. Y mi pastor senior, que ahí estaba, habla al superintendente y dijo, yo, pastor Jim y pastor Efraín, hemos orado hace 2 años que estamos orando para que Luis tome esa decisión. El superintendente dijo, mira, no hago más preguntas ninguna porque esta es una confirmación. Y hay más. Y estos 2 años que ellos oraron por mí coincide exactamente con el tiempo que yo empecé sintiendo mi llamado más fuerte. Y entonces esta es mi historia de mi llamado. Y entonces fue algo que también me hizo sentir un poco más a gusto, confortable, por así decir, porque delante de este testimonio que yo escuché de mi pastor senior, entonces digo, bueno, si es confirmación, entonces adelante, usted tiene el control, aquí estoy yo, heme aquí. Uh-huh. Así que este es mi testimonio, queridos hermanos y hermanas. Pastor, para conocernos un poquito más todos, sabemos que está hablando ahorita español y ya lo mencionó que tuvo que aprender español, pero platíquenos de dónde es usted, de qué país, qué idioma es su idioma natal. Platíquenos un poquito en 30 segundos. Si usted nos tuviera que describir quién es Luis de Souza, díganos quién es Luis de Souza. Ok, si yo tuviera que describir a quién es Luis de Souza, yo diría que Luis de Souza es prácticamente un aventurero. Sí, un aventurero. Bueno, yo soy natural de Angola, nací y crecí en Angola. Salí de Angola en 1998, me fui para Portugal, donde viví 3 años por ahí, pero dado algunas circunstancias, mi intención era vivir ahí y terminar mis estudios de ahí, pero los planes cambiaron porque yo creo que yo mismo en la realidad me quería aquí en este país, porque como yo mencioné anteriormente, que yo me vine de vacaciones a visitar y sentí ese deseo de regresar para vivir aquí. Y bueno, el español fui aprendiendo desde que llegué aquí, por todas las experiencias que tuve ya en la escuela, cuando empecé a aprender inglés, en los trabajos donde yo voy pasando. En United también tuvimos clases en español. En la iglesia donde yo empecé sirviendo a partir de 2009 mejor. También, bueno, los hermanos en el Ministerio Latino, los hermanos hablaban español. Entonces, todo este proceso, toda esta experiencia fue un proceso de formación de mi español. Y sigo este proceso de aprender español, pero mi primer idioma es portugués. Entonces, sabe hablar portugués, inglés y español. Así es. Su historia de conversión, dijo que venía de la Iglesia Católica. ¿Era cristiano en la Iglesia Católica o no?
aquí, ¿por qué? Porque cuando yo llego aquí en los Estados Unidos, cuando empiezo a asistir principalmente el Ministerio Latino y tener esta relación con Pastor Efraín, como yo hablé, era algo más, ¿cómo yo puedo decir? Una enseñanza más directa y más profunda en la Biblia, ¿sí me entiende? Una enseñanza más bíblica, por así decir. Y fue ahí donde yo realmente empecé a tener este deseo de querer aprender más y entregarme a Cristo. Esto fue mi experiencia. Qué bueno, pastor. Bueno, pues muy bueno escucharlo y conocerlo. Y ahora vamos con el pastor Daniel Castillo, que nos cuente un poquito de dónde viene, que nos cuente su historia de vida, cómo recibió a Cristo, Amén. el llamado. Sí. Yo nací y crecí en México, en la ciudad de Querétaro. Desde pequeño mis papás me llevaron a la iglesia metodista. A los 8 años una tía compartió el evangelio conmigo y aunque realmente no tengo idea de lo que yo estaba haciendo, yo dije que sí aceptaba a Cristo como mi Salvador y desde entonces yo supe que yo era cristiano. Tuve algunas experiencias en mi desarrollo como cristiano, como metodista, en las que me fui integrando un poco más a la iglesia, conociendo más del Señor y experiencias personales, experiencias espirituales y conocimiento. Y sin embargo, al crecer dentro de la misma iglesia, pues como que me llegó el tiempo de la adolescencia y me dio aburrimiento la iglesia, así que me separé un poco por un poco de tiempo. Pero gracias a Dios hubo una reconexión con los jóvenes de la iglesia en aquel entonces. Y yo a los 14 años tuve mi llamado para ser pastor. Y esto fue algo que no sucedió dentro de la iglesia metodista. Tenía unos vecinos que me invitaron a una iglesia pentecostal, donde me encantaba el estilo. Nunca había yo escuchado que tuvieran batería y guitarra eléctrica y toda la banda en la iglesia. Y entonces a mí me encantó ese estilo. Mi iglesia era de pianito y órgano, si acaso, y muy formal. Entonces como que este cambio de estilo me llamó mucho la atención. Y fue ahí que empecé como que a personalmente, ya no porque mis papás me llevaban a la iglesia, yo personalmente empecé ahora a querer ir a la iglesia, a buscar a Dios, a leer la Biblia por mi cuenta. Y creo que ahí fue donde recibí el llamado de Dios, ¿no? Para ser pastor. Fue muy interesante porque en las iglesias pentecostales, si ustedes conocen, ¿no? Usted va a llegar y un profeta se va a levantar y alguien le va a decir algo. Entonces a mí alguien se levantó y me dijo, tú vas a ser pastor. Y pues yo pensé, es pentecostal, tienen que decirlo, o sea que Puro rollo. quién sabe si va a ser, ¿no? Lo que me pareció muy interesante es que no fue la única persona, ¿no? Fue más de una, independientemente, que me dijeron. Y aún ahí yo no estaba convencido definitivamente. Aunque había empezado a tener un hambre, un deseo grandísimo en mi corazón, en mi alma, por las cosas de Dios, ¿no? Por acercarme a Él en oración, por escuchar su palabra. La cosa interesante fue que cuando yo regresé a la iglesia metodista, o sea, nunca me fui de la iglesia metodista, iba a las dos, invitado a una y la otra era mi iglesia. Pero regresando a mi iglesia, alguien, no solo una persona, varias personas, me lo dijeron y dije, estos no son pentecostales, ¿de dónde sacan que me están? Y no me lo dijeron, esto es profecía, nada más llegaron y me dijeron, tú vas a ser pastor. Entonces ahí yo supe, bueno, esto ya es mucha coincidencia o es algo más, ¿no? Es algo de parte de Dios. Y pues Dios lo confirmó al punto que en ese tiempo yo tenía realmente deseos de salir de la secundaria, irme al seminario, ¿no? Había un tipo de estudio en aquel entonces que era como un bachillerato en teología, una especie de preparatorio o carrera corta en teología. Y yo pensé, esto es para mí porque ya estoy ahí al punto, ¿no? Y yo tenía muchos deseos de irme. Me acuerdo que mi papá no estaba de acuerdo, parte porque él creció también dentro de la iglesia metodista y veía
la situación económica de los pastores, que sufrían muchas veces por escasez, Sí. y que él quería pues que yo tuviera una carrera y que me Escolar. desarrollara en otros ámbitos y después que buscara esos estudios. Y pues yo pensé, no, es que mi papá se está interponiendo entre la voluntad de Dios y sí, me está impidiendo que yo siga lo que Dios tiene preparado para mí. Pero gracias a Dios hubo un pastor anciano muy sabio que me dice, mira, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que empezar por honrar a tu padre y a tu madre. Entonces eso me pegó, pero durísimo en la cabeza. Y dije, bueno, tienes razón. Entonces lo puse de lado por un tiempo. Estudié mi preparatoria, empecé una carrera, empecé a estudiar diseño gráfico. De hecho, estudié en 2 escuelas la carrera. En aquellos tiempos, cuando el diseño gráfico era con lápices y tijeras, ¿no? Bueno, no tanto. Pero sí, no era lo que conocemos ahora como diseño gráfico. Cuando era serio, Sí. No, y bueno, desde entonces puse como que a un lado ese llamado. Y de hecho, en medio de todo esto, también tuve un periodo en que yo me alejé de Dios. Fue un año duro, un año de rebeldía, pero esa ya es otra historia. Pero gracias a Dios me sentí como el hijo pródigo, ¿no? Que tuve la oportunidad de regresar. Y Dios me tomó de regreso con un gran abrazo y me encaminó de nuevo. Ahora, yo había dejado el llamado por un lado, por un tiempo, y de hecho puse un negocio de impresiones y hacíamos de diseño y me casé. Junto con mi esposa empezamos a hacer trabajo de misión, ¿no? Con grupos de los Estados Unidos que iban allá a México a construir iglesias, apoyo en clínicas médicas y cosas así. Nosotros pues organizábamos, traducíamos y hacíamos labor de organización con estos grupos. Y cada vez nosotros tenemos varios testimonios de cómo Dios obraba de manera maravillosa, milagrosa en nuestras vidas. Y cada vez sentíamos el deseo, la necesidad de servir más y más y más, como que tiempo completo, ¿no? Dejábamos muchas veces el negocio, a veces por meses. Mi esposa también daba clases de inglés allí y tenía buen salario, pero dejaba todo, los dos dejábamos todo y nos íbamos a servir. Y entonces fue cuando alguien, precisamente de aquí de los Estados Unidos, un pastor, nos preguntó si no queríamos venir a los Estados Unidos a empezar una obra hispana, una iglesia hispana. Y pues nosotros dijimos, sí, estamos de acuerdo. Ahora, pasó un tiempo, pensamos que nunca se iba a dar eso y al final, para no hacer larga la historia, pues aquí estamos. En ese tiempo, Dios abrió puertas, Dios movió las cosas. Nunca fue fácil, pero tampoco fue imposible, ¿no? Dios hizo todas las cosas posibles. Y bueno, hay muchos testimonios pequeños aquí y allá durante ese proceso. Y de hecho, el ser pastor aquí en los Estados Unidos para nosotros no ha sido algo sencillo porque para nosotros en nuestra conferencia no teníamos a nadie que nos asesorara, que nos guiara. Había pastores anglos, pastores americanos que se dedicaban a su iglesia y que yo podía hablar con ellos, pero ellos no tenían la experiencia en la cultura, en el medio hispano, como para decirnos se hace así o se hace de esta otra manera. Entonces fuimos aprendiendo, como dicen en el pueblo, no a la mala, con la experiencia, cayéndonos y levantándonos. A prueba y error. Mande prueba y error, exacto. Prueba y error. Y pues gracias a Dios, ese fue el camino y ahora estamos en una congregación hispana también desarrollándonos y pues aprendiendo todavía en estos tiempos. Amén. Esa fue mi experiencia, mi llamada. Gloria a Dios. Desde México, los equipos misioneros le hablaron y se vinieron. En aquellos años, ¿qué años serían, pastor, más o menos cuando se vino? Era como en el 2006, creo. Una canción, era como en el 2000. Pero una canción, pensé que iba a empezar un canto. Era en el 2006, cuando llegamos, octubre del 2006, ya tiene 20 años. Wow. Estamos por acá. ¿Y siguen haciendo ahí diseño gráfico, Pastor Daniel? No, ya. De vez en cuando hago alguna cosa por ahí.
Ok. pero realmente no tengo ya la experiencia de los nuevos diseñadores. Ahora creo que le hablan a la inteligencia artificial y salen Sale todo. maravillas, ¿no? Ok. Y el pastor Luis dijo que por ahí del 98, ¿no? Que se vino para acá, para Estados Unidos. No, yo llegué, o sea, me fui en 98, me fui para Portugal. En los Estados Unidos llegué en 2001. En 2001. En 2001. Entonces yo soy el que tiene menos tiempo por acá. Nosotros llegamos en diciembre del 2017. Oh, ok. Ok. En diciembre del 2017. No mucho. Pues, ¿qué será? Ya vamos para el 8º año, creo. Según lo que yo voy contando, vamos para el 8º año, ya como quiera un tiempecito por Sí. acá. Sí, sí, claro que sí. Pues cuéntenos cómo fue su Ya llamado, hablando de su cómo experiencia. llegó hasta acá. Soy hijo de pastor, entonces pues desde niño he asistido a la iglesia. Mi papá fue pastor metodista, entonces la iglesia metodista toda mi vida, pero no llevé una relación con Dios de niño, pues bueno, en la iglesia y muy cercano, ¿no? Pero en la adolescencia, en la juventud, pues me alejé, ya no iba mucho a la iglesia, me obligaban a ir, entonces pues iba a las malas, a las obligadas ya en la época de la universidad, pues ya cada vez más lejos y ya empezando a trabajar y con un poco de responsabilidades, pues ya empezaba ya a alejarme más de la iglesia. Nunca fue una rebelión ni una cuestión mala, pero sí, pues no, para nada era cristiano y para nada cercano a ser pastor. Mi historia es que fui a vivir un tiempo a Spring Branch, ahí cerquita de San Antonio, y me quedé con unos misioneros americanos amigos de mis papás. Y ahí estuve viviendo con ellos en el verano para aprender inglés, como 2 meses y medio. Entonces, la mayor parte del tiempo estuvimos en Estados Unidos, pero en un pedacito de tiempo, 1 o 2 semanas, creo que fuimos para Piedras Negras y para Nava en Coahuila. Y ellos hacían casitas de madera para gente necesitada. Y en esa ocasión no iban a hacer toda una casita, se lleva más tiempo, pero solamente iban a hacer, creo que fue 2 o 3 pisos de cemento para casitas de gente muy necesitada, donde los pisos pues eran de tierra. Entonces me pusieron a trabajar de albañil. Dos de los hijos de los misioneros pues ya tenían mucha experiencia en la construcción y toda la maña, ¿no? Y el cuerpo, el físico y todo, y pues yo no. Entonces ahí estuve 2 semanas ayudando, pero ahí vi el servicio, vi el amor, tanto de los papás, los misioneros, pero también de los hijos. Entonces me mostraron con su ejemplo lo que es ser un cristiano, un discípulo, un seguidor de Jesús. Y no estoy hablando de religiosidad, que ellos eran bien santurrones o algo que algo vi muy diferente, no, eran personas comunes y corrientes, para nada así serios, ni para nada así todo tradicional, mucha seriedad, sino que vi el amor, vi el servicio y pues recibí a Cristo en un servicio ahí en la iglesita chiquita donde fuimos a servir, en un pueblito de Nava, Coahuila. Ahí hubo un servicio y pues era mi idioma, ahí estaba yo pues en México, soy mexicano, entonces, pero ahí recibí a Cristo con los americanos y regresé a mi casa. Y cuando regresé a mi casa como que me di cuenta que mi vida no estaba muy bien, que era un desastre ahí, los amigos, la universidad, las salidas, el no estar cercano a la iglesia. Entonces empecé a acercarme a la iglesia, empecé realmente a servir con un sentido, con un entendimiento. Y empecé con los jóvenes, al poco tiempo ya todos los jóvenes me seguían, empezamos a hacer eventos, empezamos a hacer conciertos, crecía el grupo de jóvenes, venían mucha gente a los eventos. Entonces ya la gente me seguía y los jóvenes me seguían. Entonces ya la gente me empezaba a tratar o a ver un poquito así como el pastor, ¿no? Así como o el pastor de jóvenes. Entonces, pero no quería yo para nada de eso. Yo veía a mi papá y los problemas de los pastores, como dijo el pastor Daniel en México, que hay a veces mucha necesidad y pues muchos problemas, muchos conflictos con la gente con su cultura y mentalidad muy diferente que acá en Estados Unidos. Entonces yo decía, no, terminé mi carrera, licenciado en comercialización, trabajé en varias compañías, en Andrews, Comscope, en LG Electronics, había trabajado en una compañía alemana, Brose. Entonces estuvimos en trabajos seculares, yo estuve en trabajos seculares, pero en el último trabajo, en LG Electronics, me sentí pues muy vacío.
porque pues vivía con mis papás, que esto es algo mucho de la cultura mexicana. Es normal que hasta que no te cases, no te vas de la casa, va a escuchar a alguien más y va a decir, oye, después de la universidad todavía viviendo con tus papás. Entonces, eso es normal allá. Entonces, pues trabajaba de 7 de la mañana, de 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, por meses, un año, año y medio. Me acuerdo de ejemplos, ¿no? Pagaban por quincena cada 2 semanas. Me acuerdo que pagaban y pagaban y pagaban y yo ni lo gastaba, ¿no? Se me acumulaba ahí el salario, nomás utilizaba la tarjeta para echar gasolina. Nomás me la pasaba trabajando y ya no podía ir a la iglesia entre semana, ya no podía, muchas veces los domingos tampoco ya no podía, y yo estaba muy involucrado en la alabanza o en los jóvenes y todos pues me seguían mucho como el pastor de jóvenes y yo ya no podía ir, entonces me sentía un poquito desconectado y me sentía muy vacío. Sentía mucho, yo decía, esto no es para mí, no nací para esto, Dios no me creó para esto, esto no es el sentido de mi vida, ¿no? O sea, una vida sin sentido, una vida vacía, una vida que no creía que fuera para mí. Entonces, por primera vez decidí renunciar al trabajo, me casé con Mara, decidimos casarnos y luego nos fuimos al seminario metodista Juan Wesley en Monterrey, recién casados, con becas, sin trabajo. Estuvimos todo un semestre, pero no pudimos continuar porque recién casados, pues los gastos y aunque teníamos becas para los estudios, pues no era suficiente para las cosas personales. Entonces regresé a trabajar por un tiempo y dije, bueno, ya para todos los que me decían que yo tenía llamado y que yo iba a ser pastor, bueno, ya les puedo decir que ya lo intenté, no era de aquí y ya, no pasa nada. Entonces lo dejé ahí, seguí trabajando y de ese trabajo se terminó el proyecto. Me tuve que salir de la ciudad donde soy yo para trabajar también, salí fuera, regresé a mi ciudad y de nuevo otra vez el llamado. Nosotros tenemos una historia en donde nuestra primera hija falleció, nuestra hija Rebeca. Mi esposa le dio preeclampsia, se vio muy mal, muy grave. Entonces al final ya nos dicen, pues se tiene que operar a Mara y pues la prioridad es la mamá, si así lo decides, porque si sigue el embarazo, pues está en riesgo también la vida de la mamá, de Mara. Entonces, pues bueno, le hicieron la operación cesárea, nació nuestra hija. Ahí Mara tiene su lado de la historia porque nació en México lo que es un Día del Niño. Entonces, pues ahí muy, muy difícil para ella, ¿no? Y fallece en un 10 de mayo, que para nosotros en México todos los 10 de mayo son Día de la Madre. Entonces, pues específicamente en esos días que no son muy agradables para una mamá, ¿no? En un Día del Niño nace nuestra hija y en un 10 de mayo fallece, estuvo viva con nosotros algunos 10, 11 días y falleció. Entonces, en este tiempo a nosotros nos habían hablado de Estados Unidos. Nos habían hablado de Estados Unidos, de aquí, de precisamente donde estamos, y nos habían dicho, oigan, quieren venir a ver la iglesia, tenemos un proyecto, queremos que vengan, que conozcan, y ya habíamos dicho que no, especialmente Mara habíamos dicho que no. Dijimos, no, ya lo intentamos, ya fuimos al seminario y ya hicimos lo que teníamos que hacer, no se dio por ahí, esto no es para nosotros, entonces no más, y dijimos que no. Entonces cuando fallece nuestra hija dijimos, bueno, ya no más, oramos y dijimos, ya no vamos a escapar, ya no vamos a correr, ya no vamos a decir que no al llamado. Entonces, pues vamos a hacer lo que Dios diga, cosa que no sabemos por qué oramos esto, porque pues nadie nos había buscado de vuelta, ya habíamos dicho que no, habíamos cerrado la puerta, habíamos sido muy claros que no queríamos estar de pastores ni irnos de pastores a Estados Unidos. Entonces, pero oramos y dijimos, bueno, Dios, ya no vamos a correr ni huir, ni rechazar, ni decir que no, a donde tú quieras que vayamos, pues vamos. Entonces hicimos esa oración exactamente el día que falleció nuestra hija, enterramos a nuestra hija. Yo creo que menos de una semana nos hablaron por teléfono de nuevo y nos hablan de nuevo de aquí de Estados Unidos diciéndonos, ¿quieren venir acá? Estamos buscándolos, queremos que vengan a ver el proyecto. ¿Cómo ven? ¿Pueden venir? Claro que sí, dijimos, ahora sí, ya habíamos orado y ya habíamos dicho, no vamos a volver a decir que no, entonces dijimos, sí vamos a ir. Y ahí empezó esta historia en donde estamos.
nos vinimos, estuvimos aquí para diciembre del 2017 cuando los papeles ya estaban listos, la visa religiosa. Ujú. Y desde ahí, pues ha sido una confirmación muy, muy certera, o sea, de algo que no tengo duda, porque pues tenemos muchas dudas, los cristianos, los pastores, aparentamos que no, pero siempre tenemos duda. Pero de algo de lo que no tengo duda es del llamado. O sea, yo estoy seguro que Dios me creó para lo que hago actualmente. Hay muchas confirmaciones, todos mis dones encajan en el lugar donde estoy. Regreso a donde soy y pues ustedes entenderán, regresamos a nuestras ciudades y ya no encajamos muy bien. Hay mucho talento, hay muchas personas, hay muchos pastores y muchos líderes que uno los ve y dice, bueno, estos líderes parecen pastores, ¿no? Son mejores que yo aún y son solamente líderes. Pero yo regreso aquí a este lugar y todos mis talentos que tal vez ellos no los tengan, pero los que yo tengo aquí encajan. Entonces, todo lo que yo hago, encaja muy bien para lo que se necesita en esta iglesia, en esta comunidad y aún en las iglesias metodistas de nuestra conferencia en este país. Entonces, pues Dios me creó para esto. Estoy seguro del llamado y hay muchas confirmaciones, pero mayormente eso. Gloria a Dios. Fíjate que Pastor Eliezer, lo siento mucho por la pérdida que ustedes tuvieron. Me imagino que fue algo bien, bien duro para los dos. Y bueno, solamente Dios es que puede ayudar en este proceso de recuperación y fortaleza. Pero lo felicito a usted y a Pastor Daniel también. Algo que usted compartió de este vacío. Yo tuve en una ocasión algo así también similar, am, que sentía un vacío, pero quizás comparta más tarde, les voy a hacer unas preguntas también que tengo aquí por el momento. Usted llegó aquí en 2017 y de una vez empezaron ahí en el ministerio o sea, en el proyecto. Primero me trajeron a mí como pastor asociado y Okay. pues, son iglesias chiquitas y pueblos chiquitos donde uno hace todo. Era pastor asociado, pero era con niños, con jóvenes adultos, nueva iglesia hispana y tratar de hacer evangelismo y que le llaman aquí outreach. Entonces, todo un poquito, ¿no? Pero realmente pues era una iglesia donde no había niños, donde no había jóvenes, donde no había jóvenes adultos. Mayormente, pues ustedes lo conocen, personas de la tercera edad, gente mayor. Tristemente la gente de nuestra edad o gente más joven ya no quiere compromiso, no quiere ir a la iglesia, no quiere asistir, no tiene nada de esto en sus prioridades. Entonces empezamos un grupo de niños y fue creciendo el grupo de jóvenes también. Entonces ya tenemos un grupo más establecido de niños, de jóvenes, algunas parejas y algunos papás de los niños que vienen a la iglesia empezaron a venir también. Entonces fueron llegando parejas jóvenes a la iglesia. Y después, como le pasó a usted, Pastor Luis, movieron a nuestro senior pastor, Thomas Broom, TC Broom, lo movieron y en aquel tiempo, superintendente, nos dejó aquí como senior pastor a mí y a mi esposa Mara como associate pastor. Okay. Entonces ella está haciendo lo que yo hacía antes con niños, con jóvenes, con evangelismo, con outreach, con las parejas jóvenes. Y yo estoy como senior pastor. Después nos agregaron una iglesia en Earth, Texas, que está aquí como a media hora de viaje. Entonces Wow. vamos a 2 iglesias los domingos y hacemos actividades en 2 iglesias. Son de pueblos muy, muy chiquitos, de lugares muy chiquitos, pero son 2 iglesias. Y es lo que hemos hecho desde el 2017 a la fecha. Ya cambió un poquito más mi rol porque soy senior pastor en una iglesia americana donde la prioridad pues no es iniciar ministerios ni llevar ministerios hispanos, pero hacemos algunas cosas con hispanos. Con hispano, okay. Estamos teniendo unas clases de inglés como segundo idioma y ESL y hay algunas personas ahí y ahí Dios nos permite dar testimonio o evangelizar con nuestras acciones, con nuestros hechos, no con nuestras palabras. Entonces ahí evangelizamos. Y eso es lo que hacemos aquí en Dimit y en Air, Texas. Excelente. ¿Y cómo ha sido? Supongo yo, porque uno saliendo
de un país con una cultura completamente diferente, un idioma completamente diferente, a este proceso de adaptabilidad, porque uno tiene que prácticamente adaptarse en un contexto completamente diferente. ¿Cómo ha sido este proceso suyo, o sea, desde 2007? ¿Cómo lo ves? No, pues la palabra dice que vamos sembrando con lágrimas, ¿verdad? Entonces, pues es complicado. Sí, Pareciera ser más sencillo de los países donde venimos. Yo me acuerdo en la última iglesia donde yo estuve, estábamos plantando una iglesia. Mi papá inició una iglesia y inició con un grupo pequeño, no inició de cero, pero era un grupo pequeño, tal vez unas 20 personas. Entonces eran, no sé, algunas familias. Entonces los hijos de esas familias iniciamos el grupo de jóvenes. Entonces cuando inició la iglesia iniciamos como con 4 o 5 jóvenes, digámoslo así. Entonces, la iglesia fue creciendo, el grupo de jóvenes fue creciendo. Entonces, el grupo de jóvenes en aquel tiempo llegó a crecer a un punto de que éramos como 100 jóvenes. El grupo de jóvenes nada más, hasta 120. Una vez hace poco estaba viendo una foto y no lo podía creer, ya pasó hace tanto tiempo, como 100 personas, 120 jóvenes en nuestras reuniones de jóvenes nada más, allá los sábados. Entonces, vimos esos crecimientos y veíamos cómo Dios lo hacía, uno no lo hacía. Entonces llegamos acá pues un poquito confiados, ¿no? Que decían, pues van a empezar con niños, con jóvenes y, pues ya lo hicimos allá. Dijimos, no, pues sí, sí. Nada, llegamos aquí meses y meses, iniciamos, pero no venían niños, venía la hija del pastor y un amiguito de ella y eran 2 niños nada más. Y así como por 3, 4 meses había un grupito de jóvenes ahí, bien rebeldes, pero ahí estaba yo con los jóvenes y Mara con los niños. Pasó como un año, yo diría que el primer año fue lo más rudo, lo más difícil, y la gente especialmente que quiere ver cambios, ¿no? sí, Quiere que sí. crezca la iglesia, quiere que trajeron un mexicano y dijeron, hombre, todos los mexicanos se van a venir para acá a la iglesia, y pues no sucede así, ¿verdad? Nada más por ser mexicano, pues no se llena la iglesia de mexicanos. Mexicanos, sí. Pero empezó a llegar un grupito, una familia empezó a traer 2, 3 niños más, y luego otros 2, 3, para cuando acordamos ya estábamos teniendo 30 jóvenes, 30 niños, perdón. Gloria a Dios. 30 niños en los miércoles, los jóvenes igual, el grupito también establecido, siempre de jóvenes, y luego cada vez más las conexiones con los papás, que varias familias se hicieron miembros ya con nosotros y ya vienen a nuestra iglesia, entonces ya hay gente un poco más joven en nuestra iglesia. Entonces, no, el camino no ha sido fácil y para nada algo que ya sepa uno, por eso yo creo el lenguaje del pastor Daniel Castillo, aquí seguimos aprendiendo, aquí seguimos caminando, así estamos todos, yo creo, ¿no? Cada día se aprende algo nuevo, intenta uno algo nuevo, si funciona qué bien, y si no, pues lo sacamos, pero seguimos intentando, seguimos evangelizando. El fruto pues no se ve tanto, no es como uno quisiera, a veces la iglesia o los líderes o inclusive uno mismo pueda presionarse, pero no es, en este país es muy difícil y muy diferente la vida. La prioridad nunca es la iglesia, la religión, la fe. Está como que muy enfocado en el dinero, en ser exitoso a los ojos de este mundo, ¿no? A trabajar más, a estar siempre queriendo generar más y más, Sí. nunca estar satisfechos. Entonces, pues así ha sido el caminar difícil. Sí, es una cultura muy diferente y a veces es el shock que recibimos cuando llegamos aquí. El shock cultural. Pensábamos que las cosas iban a ser iguales y realmente hay que adaptarse, hay que aprender, hay que traer lo mejor de donde uno viene y tratar de implementar cosas, pero también hay que reconocer la diferencia, ¿no? Del lugar, la gente. Y creo que ese es un reto grande para muchos que hemos venido en ese tipo de circunstancia, ¿no? De otra cultura. En los comentarios a veces les decía que nos han dicho que somos cultura del diablo porque mencionamos mucho o hablamos de la cultura y que el contexto y la gente que no nos entiende, que no son pastores, ¿verdad? Sí. Y que nada más escucha algunas partes de los episodios, no agarra onda que es otro país totalmente, y aunque somos vecinos, México pareciera que todo es igual, pero pues no, o sea, aquí inclusive dentro de la iglesia hay cosas que son muy normales y son tradición y se practican y que uno pensaría, no, eso está súper mal. O como dijo el pastor Daniel,
todo lo que yo ya sabía cómo hacer de allá, lo quiere uno hacer igual aquí, para nada, o sea, nunca, Sí. no funciona para nada igual, o sea, no son las mismas gentes. Sí, no es la misma, porque es un contexto completamente diferente. O sea, es un cambio de paradigma como a 100 o 180. 360. Sí. Pastor Daniel Castillo, desde que llegó a la actualidad, ¿cómo ha sido su caminar? ¿Qué le llamaron a hacer? Pues según nuestro llamado original era empezar una comunidad, una iglesia hispana. Ya había un grupo de niños que se reunían con una americana, era un club bíblico, le llamaba ella, pero no había una congregación. Entonces ese fue nuestro llamado original. Empezamos esa congregación, crecimos la congregación. Fue algo, un proceso de aprendizaje en el ir abriéndonos a la comunidad y trayendo gente a la congregación, a la iglesia. Nosotros salimos de esa iglesia, hubo tiempo de crisis económica, gente se cambió de lugares, gente se cambió de iglesia, entonces la asistencia bajó mucho y nosotros ya habíamos empezado otra iglesia en otro lugar, donde ahora estamos precisamente. Y aquí estaba creciendo mientras que allá estaba disminuyendo, así que los jefes decidieron que teníamos que movernos para acá. Era un poco larga la distancia, así que dijeron más conveniente que estén en el otro lado. Y nos dijeron que iban a mandar otro pastor en la comunidad donde nosotros dejamos, pero realmente pues eso nunca pasó y nosotros sentimos en ese momento como si fuera una... como que nuestro trabajo fue en vano, ¿no? Como que nosotros hicimos todo ese esfuerzo, esa obra para nada. Y con el tiempo hemos aprendido que realmente Dios quiso usar esa primera experiencia, número uno, pues para enseñarnos, para adiestrarnos, para darnos humildad también. Número dos es que Él siembra y otro cosecha, porque realmente después de ese tiempo que pensamos no quedó nada de esa primera obra, pues me tocó casar a varios de los jóvenes que salieron de esa comunidad. Llegamos a tener un grupo de jóvenes, como de unos 30 jóvenes, y algunos me ha tocado casarlos, aunque ya no están, son parte de la iglesia de ahí, se fueron a otras iglesias, ¿no? Y podemos ver el desarrollo de ellos. Entonces, ese fue lo que hicimos en ese momento ahí. Lo que hicimos en esta otra comunidad fue algo semejante, ¿no? Empezar con un estudio bíblico, empezamos a tener cultos y después hicimos ya una congregación. Igual la crecimos, igual hubo también algunos problemas y nos movieron una vez más. Igual pensamos, no, Dios, no sé por qué nos trajiste aquí, mira lo que pasó y nos sentimos mal, ¿no? Pero bueno, otra vez Dios nos enseñó que Él tiene todo bajo control, que Él tenía un plan para todo eso y que nada se desperdicia en las manos de Dios, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos en una congregación diferente que empezamos precisamente en el año de la pandemia, en el famoso 2020. Y fue difícil empezar una iglesia, una congregación, cuando de repente nos dicen tienen que cerrar. Wow. Y pues no se puede crecer cerrados, ¿no? Entonces tuvimos que ser creativos y hacer un montón de cosas, aprender a usar las cámaras, los teléfonos, las computadoras para hacer cultos. Y ese fue el siguiente paso, ¿no? En el desarrollo de esta comunidad. Y pues ahorita estamos esperando ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Cuál es el siguiente paso. Pero gracias a Dios esta comunidad ha crecido también. Llegamos a tener hace poco hasta como 80 personas en el servicio. Y aunque ha disminuido, hemos perdido algunos que se han ido a otros estados a trabajar, otros se han movido a otros, por diferentes razones han salido a otros lugares. Pero gracias a Dios seguimos firmes y creciendo. Para los que nos escuchan, somos gente inmigrante. Entonces nuestra gente inmigrante, como su nombre lo dice, pues va viajando de lugar en lugar a la mejor oferta.
Entonces es difícil hacer ministerio porque se hace un grupito, pero luego se fue tal y se fue el otro y se fue el otro a otro pueblito o a otro se fue a la ciudad porque encontró un mejor trabajo y pues allá van a ganarse la vida. Entonces a veces es difícil hacer iglesia o plantar iglesia porque realmente tuviste varios grupos durante varios años, ¿no? Ciertas gentes que estuvieron y luego se fueron. Llegaron otros y se fueron. Y llegaron otros y se fueron. Total que somos pueblitos de paso. Sí, y teniendo en cuenta, hay que tener en cuenta que muchas de las veces la razón por la cual la gente se mueve también es por cuestiones de inmigración. Nosotros de aquí en nuestra iglesia, en varias ocasiones que la inmigración estuvo bien fuerte porque se nota como muchas de las veces cuando algunos presidentes piensan su mandato, lo que pasa es que la inmigración siempre tocan. Y entonces, ¿qué pasa? La comunidad, los inmigrantes, principalmente los que no tienen sus documentos y su situación de inmigración arreglada, se mueven a lugares donde ellos pueden realmente tener a sus familias. Y aquí en la ciudad donde yo vivo, es tremendo, es tremendo. La policía y todo esto, y muchas de las ocasiones la gente se mueve para otros lugares por esta razón. Tuvimos varias experiencias de esta naturaleza. En una ocasión estaba levantando una liga de fútbol, una liga de fútbol que era parte del plan del Ministerio Hispano, y cuando apretó la inmigración tuvieron que cerrar porque los papás ya no podían traer a los niños para la práctica. Y bueno, varias otras experiencias de cómo inmigrantes se toman en consideración y la gente se va por esta razón. Y me gustaría hablar algo que Pastor Daniel comentó acerca del desánimo que a veces podemos experimentar del hecho de uno en pensar una obra, después de ver en tener que moverse a un otro lugar. Yo creo que, y como dice mismo la palabra, así que, hermanos, hablando Pablo de Corintios, que sean constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no ha sido en vano. Entonces, nosotros nunca debemos considerar que el trabajo que nosotros hacemos como pastores, como líderes espirituales, es en vano, porque lo que debemos de considerar, ya sea humano, que ahí estuvo la obra, ya sean 6 años, sea el tiempo que estuvo ahí la obra trabajando, usted hizo lo que debería de hacer, Pastor Daniel, porque usted estuvo alimentando a esta familia espiritualmente hablando, usando de sus dones de talento, entiendo que Dios te usara para trabajar con estas familias, con estos miembros. Y sea el tiempo que usted estuvo ahí, usted hizo su trabajo. Y la semilla fue sembrada. Y todo lo que usted hizo, seguramente que y usted dijo que casó a muchos de estos jóvenes que ahí estaban. Entonces nunca se puede decir que su trabajo fue en vano. Usted hizo su trabajo y ahí está la semilla. Como dice la palabra, como desciende de los cielos la lluvia, y que no vuelva allá, pero sí va y hace lo que tiene que hacer. Y esto se va a dar. Usted ha hecho su trabajo. Así que, hermano, tranquilo. Amén. Dios tiene control. Y adelante, adelante, papá. Así es. Para terminar, Amén. vamos ahora sí a platicar de lo bueno, los problemas con los senior pastors, nuestros jefes, cómo nos trataron mal. A ver, ¿quién va a empezar? Sí. Vamos a empezar como decimos en México, a rajar tabla. A rajar tabla, sí. Mire, yo cuando llegué en la primera iglesia donde empezamos, no teníamos un senior pastor. Y sí teníamos, digamos, una mesa de directores que supervisaba el trabajo, ¿no? Pero realmente no estaban encima de nosotros. De hecho, hubiéramos deseado que estuvieran más encima para pues, orientarnos, ¿no? En algunos aspectos. En la segunda iglesia, cuando llegamos, nos dijeron que íbamos a ocupar un espacio dentro de la iglesia para tener un culto aparte. Entonces había un pastor, pero no se metía con nosotros no nos metíamos con él. Llegó otro pastor americano
primero con objetivos de entender cómo estaba la situación, pero inmediatamente otra vez dijo, ¿sabes qué? Mi esposa es la que se va a encargar de los jóvenes, empezó a querer controlar absolutamente todo lo que tenía que ver con mi ministerio. O sea, quería que yo me reportara con él en la mañana, que hiciera el café, que levantara la basura, que le pasara un reporte de todas las cosas que había yo hecho el día anterior, que le escribiera un sermón que iba yo a presentar el próximo domingo, que lo escribiera en inglés y ya después lo podía yo predicar en español si él me lo autorizaba. O sea, esos puntos, ¿no? Micromanager. Mick, sí. Sí, Quería manejar cada detalle diminuto de lo que yo hacía o no hacía. Entonces, de repente, por ejemplo, ya después de que yo había salido de la oficina, había llevado a mis niños, por ejemplo, a los scouts, ¿no? Y me llamaba, te quiero aquí en la oficina ahora, en este momento, ya en la tarde, en la noche. Y luego yo le decía, pues es que estoy lejos, no llego ahorita. Me decía, no, aquí te espero. Llegaba yo, ya se había ido, es que no llegaste cuando yo te dije. Y me tenía amenazado, me grababa, me decía, te voy a acusar. De hecho, no solo yo, otras personas fuera de la iglesia que tuvieron interacción con él, confirmaron que era una persona racista. Y de hecho le levantaron una queja con el superintendente. No sé si eso llegó a algo mal, ¿no? Pero a mí me dijo así de plano, ¿no? Dice, aunque tú seas ciudadano, tu ciudadanía no es la misma que la mía. Así que a ti te pueden deportar, te pueden sacar de aquí. Casi diciéndome, si tú no me obedeces a mí, tú vas a estar en problemas. Y yo varias veces, pues, le reporté todas las cosas, las fui reportando, ¿no? Con el superintendente. Y llegó el punto en que el superintendente como que se sintió atado de manos porque, pues, yo era un pastor local, simple y sencillo. No tenía ningún otro credencial dentro de la iglesia. Y él era un pastor anciano de muchos años con todas sus credenciales, ¿no? De metodista, ¿no? Entonces, pues ahí el que salía sobrando era yo, básicamente, ¿no? Entonces, lo que me dijo el superintendente, ¿sabes qué? Vas a empezar otra congregación. Hay una iglesia que está dispuesta a abrir las puertas. Entonces nos fuimos a empezar otra congregación. Eso fue en lo que decía yo en el 2020. Y nosotros no planeamos esto. De hecho, tratamos de ser lo más transparentes posibles. Y le dijimos a la congregación, ¿sabe qué? Pues hay cosas que no podemos decirles, pero realmente nos están pidiendo que nos movamos. Y ellos, no era un secreto, ¿no? Ellos sabían cómo estaba la situación y muchos no querían permanecer en esa iglesia y se habían quedado solo soportando un poco mientras que algo cambiara. Entonces, al salir nosotros de ahí, algunos de las personas se fueron con nosotros, ¿no? Pero el otro pastor, llamaron a un pastor de otro estado que viniera a pastorear la iglesia hispana que quedaba. Y lamentablemente, pues esa congregación pues desapareció al poco tiempo. Entonces, es así como que cuando se filtran esos pensamientos, ¿no? De que fracasó aquel ministerio, ¿no? Pero otra vez sabemos, ¿no? Que Dios no desperdicia nada, Dios tenía todo bajo control a pesar de todo eso, ¿no? Entonces, esa fue mi historia de conflicto con el señor pastor. Y fue de verdad muy, muy estresante, algo que era un bully diario que nos tenía bajo presión a toda mi familia, ¿no? Entonces, causó mucho daño emocional. Y pues gracias a Dios nosotros pusimos las cosas en manos de Dios y pudimos perdonar y sanar todas esas cosas, pero creo que fue un momento duro, difícil en el ministerio. Sí, nuestro senior pastor desde que llegamos aquí también fue igual. Te suena muy sencillo o suena cuando uno lo está platicando en voz alta, pero ya pasarlo, tener a alguien que está todo el tiempo revisándote y controlador, manipulador y siempre revisando cada detalle y ríndeme cuentas, y si no estás en un pequeño momento en la oficina, pues ya te está regañando y te está molestando, y cuando te amenaza con cosas de inmigración, que ay, pues es que por nosotros tienes papeles o por nosotros tienes
estás en este país como si fuera el más grande beneficio del mundo, o que uno se quiso venir a la fuerza, ¿no? Que no fue el caso. Entonces, es difícil vivir el día a día, como dice usted, con una persona bullying que te está molestando intencionalmente. Entonces, es complicado, ¿no? Estar aguantando a esa persona, y especialmente yo digo que lo más difícil es porque es tu pastor, ¿no? Es tu líder espiritual. A pesar de ser el jefe, también es tu pastor, es tu líder. Entonces, como que uno no ve eso con buenos ojos, ¿no? Como un pastor puede estar haciendo todas estas cosas malas, ¿no? Entonces, es bien complicado. Sí. Con esto acabamos. Muchas gracias, pastores Daniel Castillo, Luis de Souza. Hoy estuvimos platicando sobre historias en este episodio del podcast. Gracias a toda la audiencia que nos ve o que nos escucha. Dios los bendiga mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga. Le bendiga a usted también. Saludos, pastores. Aló. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Luz y Entendimiento. Si disfrutaste de este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde nos encontrarás como @Luz y Entendimiento. También puedes escucharnos en tus plataformas favoritas, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Anchor. Si este podcast ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Juntos podemos llevar un mensaje de luz y entendimiento a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.